Bueno, vamos a iniciar el estudio de la derivada de una función. Ya habíamos estudiado lo que es la pendiente de una recta que es tangente a una curva en un punto. Ahora vamos a estudiar lo que se conoce como la derivada de una función y le vamos a dar la interpretación geométrica a lo que es la derivada con una serie de ejercicios que vamos a realizar. Empecemos. La derivada de una función f es aquella función denotada por f', tal que su valor como función para cualquier número x en el dominio de f está dada por f' de x es igual límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos f de x entre delta x siempre que ese límite exista. Entonces, la derivada de una función no es más que otra función cuyo valor como función viene dada por esta expresión. F', se lee f' de x. Se lee f' de x. F' de x. F'. Entonces, f' es la derivada de la función f. Se derivó de eso a través de un proceso que vamos a estudiar. Entonces, las derivadas también se pueden representar con otras notaciones. F' de x sub 0 evaluada en x sub 0. Es lo mismo decir derivada de y con respecto a x cuando x es igual a x sub 0. Es lo mismo decir derivada de y con respecto a x cuando x es igual a x sub 0. Interpretación geométrica de la derivada. Si x sub 1 es un número particular en el dominio de f, entonces f' evaluada en x sub 1 es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x sub 1 más delta x menos la función evaluada en x sub 1 entre delta x siempre que ese límite exista. Eso lo que me está diciendo es que la derivada de la función en un punto x sub 1 representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función y igual a f de x en el punto x sub 1 función evaluada en x sub 1. En otras palabras, la derivada de una función en un punto representa la pendiente de una recta que es tangente a esa curva en ese punto. Entonces, eso es lo que representa la derivada geométricamente. La interpretación geométrica, la pendiente de una recta que es tangente a una curva en un punto específico. Entonces, derivada, pendiente con la pendiente. Ejemplo. Dada la función f de x, 3x al cuadrado más x menos 4, encuentre la derivada. Encuentre la función que se deriva de esta a través del proceso de la definición ya dada. Veamos cómo funciona esto. Solución. Entonces, la derivada se define como f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos f de x, menos la función entre delta x. Entonces, aquí tenemos la función. Sería la función evaluada en x más delta x. La función evaluada en x más delta x al cuadrado más x más delta x menos 4 menos f de x. F de x es la misma función. Veamos entonces. Ahí está. Límite cuando delta x tiende a 0. La función evaluada en x más delta x al cuadrado
evaluada en x más delta x al cuadrado más la función evaluada en x más delta x, la función evaluada en x más delta x, menos 4, menos f de x. F de x es la función completa. Acá está. Ahí tenemos. Acá tenemos un producto notable. Hay que desarrollar este producto notable. Acá está desarrollado. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Se desarrolló. Eliminamos el paréntesis. No hay ningún problema. No cambió nada. Eliminamos el paréntesis. Menos 4. Para eliminar el paréntesis hay que multiplicar los signos. Menos 3x al cuadrado menos x más 4. Observen acá ahora. Acá desarrollamos la propiedad distributiva. Distribuimos 3x al cuadrado, 6x delta x, más 3 delta x al cuadrado, más x más delta x, menos 4, menos 3x al cuadrado, menos x más 4, idéntico. Acá observamos que este está positivo, y este está negativo, se cancela. Acá tengo x positivo, aquí tengo x negativo, 4 positivo y 4 negativo se cancela. Simplificamos entonces y me va a quedar la expresión límite cuando delta x tiende a 0 de 6x más delta x más 3 delta x al cuadrado más delta x. Aquí sigue la indeterminación 0 sobre 0. Sacamos entonces, ¿qué vamos a sacar? El factor común delta x en el numerador. Sacamos el factor común delta x en el numerador. Ahí sí podemos simplificar delta x, y me queda que el límite cuando delta x tiende a 0 de 6x más 3 delta x más 1. Acá no hay determinación, por lo tanto evaluamos el límite directamente. Recuerden que cuando evaluamos el límite desaparece la parte literal. Aquí serían 6x más 3 delta x tiende a 0 más 1. Quiere decir entonces que f' es igual a 6x más 1. Esa es la derivada de esta función. La función derivada es esta. Seguimos entonces. Así se tiene que f' de x es igual a 6x más 1. Esa es la derivada que estamos buscando. Encuentre la derivada de esta función. ¿Cómo se obtuvo? Aplicando la definición de lo que es la derivada. Vamos a ver otro ejemplo. Dada la función f de x igual a 5 más x entre 6 menos x, encuentre la derivada de esta función. Solución. Nuevamente, la derivada viene dada por límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos f de x entre delta x. Esta es la definición, la vamos a estar utilizando cada vez que digamos vamos a hallar la derivada utilizando la definición. Esta es la expresión que se va a utilizar. La función evaluada en x más delta x sería 5 más x más delta x entre 6 menos x más delta x. 5 más x más delta x entre 6 menos x más delta x menos f de x menos f de x. F de x es la función. Ahí en el denominador acá, en este denominador, eliminamos el paréntesis. Lo demás queda idéntico, no cambió nada. Solamente acá en el denominador para eliminar el paréntesis. Vamos a restar las fracciones que están en el denominador. Restamos las fracciones que están en el denominador. Ya sabemos restar fracciones. Esta expresión
multiplicada por esta otra expresión, acá la tenemos, menos esta expresión multiplicada por esta otra expresión, acá la tenemos, entre esta expresión que está acá por esta expresión, entre delta x. En el numerador aplicamos la propiedad distributiva, distribuimos cada uno y se obtiene, aquí está el resultado, hasta acá. Luego viene este otro término, multiplicamos distributividad y se obtiene este resultado. Acá se observa que 30 positivo menos 30, 6x menos 6x, x cuadrado, menos x cuadrado, x delta x positivo y x delta x negativo se cancelan. Me queda entonces en el numerador, me quedarían 11 delta x, 5 delta x y 6 delta x, serían 11 delta x. En el denominador delta x, tenemos 11 delta x en el denominador. Acá en el numerador tenemos 11 delta x en el numerador. Aplicamos una doble C. Una doble C se aplica. Ahí está. Al aplicar la doble C queda esta expresión de esta forma. Simplemente vamos a simplificar y se obtiene esta expresión. Así se tiene que la derivada viene dada por f' de x igual a 11 sobre 6 menos x al cuadrado. Nos vemos en una próxima entrega.